Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra. Este es el episodio de los miércoles de Libertad Ojo Palabra. Vamos a conversar esta noche sobre la obra de un poeta que considero muy importante, no solo a partir de la generación del 60, sino en la actualidad. Casualmente, él acaba de publicar un volumen con Arte Idea que se titula Agoniza la Palabra y que es una exploración de la poesía, desde el ensayo, y viceversa. Es una obra muy interesante, muy descarnada, como suele caracterizarse la obra de este autor que se llama Juan Cristóbal, José Pardo del Arco. Él, lamentablemente, no nos puede acompañar, tiene en este momento unas afecciones propias de la edad, quizás, y por eso vamos a conversar con el poeta James Quiroz, que es uno de los buenos lectores que tiene Juan Cristóbal. Entonces, sin más prolegómenos, le damos la bienvenida a James en nombre de Juan Cristóbal. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Percy, ¿cómo estás? Dios, Buenas ¿cómo estás? noches. Qué gusto estar acá en tu programa Bien, nuevamente. bien, bien, bien. Te agradezco, tú sabes que siempre tenemos colaboraciones conjuntas, pero en esta ocasión es algo, digamos, significativamente importante porque el autor de este libro que nos ha congregado no se puede presentar, ¿no? Entonces vamos a hacer la divulgación de este libro Agoniza la Palabra, cuyo subtítulo es Poesía del Ensayo, como ya había comentado. Y por supuesto creo que es oportuno también hacer una mención y hacer una suerte de determinación o por lo menos tentar una ubicación de este autor dentro del escenario de las innumerables poéticas que hay en nuestro país y que han surgido sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Y que para mayor pasmo de los poetas actuales siguen teniendo una actualidad vigente, ¿no? Coméntanos, Jay, ¿cuál sería tu percepción inicial acerca de este autor, primero, para luego adentrarnos en el libro que acaba de publicar con Arte Idea, que es Agoniza la Palabra, como ya había dicho? James, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Bueno, mientras James se reconecta, Hola vamos a Percy, hacer ¿qué fue el una inconveniente? precisión. Bueno, te desapareciste un rato. Había comentado que uno de los objetivos de este programa o de este episodio, ¿no? Era no solamente hacer una divulgación y una difusión de este último libro de Juan Cristóbal, sino señalar la virtud de este empecinamiento, ¿no? De este autor para seguir produciendo, para seguir escribiendo, pese a no solo su avanzada edad, sino a que también el tipo de escritura que él practica puede ocasionar inclusive riesgos somáticos, físicos, porque es bastante descarnada, desgarradora, ¿no? Entonces hay que ser fuerte para escribir así, y me parece mucho más dable que un muchacho, ¿no? O un hombre con mayores atributos físicos se hiciera cargo de toda esa intensidad verbal, existencial, que se plasma en sus obras. Sin embargo, él insiste. Entonces, coméntanos, te decía en un primer momento, tu percepción de este autor dentro de nuestra tradición literaria, la poética de este autor dentro de las diferentes poéticas que han surgido a partir de los años 60, James. Adelante. Para mí, Juan Cristóbal es un poeta fundamental en la lírica peruana. Es, creo, el poeta vivo más importante, uno de los poetas vivos más importantes que tenemos. Su poesía ha mantenido una regularidad constante y es fácilmente identificable. Creo que eso es uno de los rasgos más importantes de la obra poética de Juan Cristóbal, porque es fácilmente ubicable, no solo en sus formas, sino también en sus temas, que ha consolidado a medida que su obra ha ido avanzando en el tiempo.
empezar con una obra rica en lirismo, a terminar o ir avanzando con una obra, como bien dices, más descarnada, agobiada, agobiante, em, y que ahora en este último libro incluso se nota ya hasta un cierto lado desolador y hasta con un tono decepcionado, ¿no? Por todas las implicancias políticas que se han venido sucediendo. Y bueno, todos sabemos que Juan Cristóbal profesa una simpatía por las izquierdas radicales incluso. Y bueno, todo este proceso político, tengo entendido que lo ha instado a escribir un libro que, sin dejar la clave poética, pueda también dar con esas preguntas que él tiene y que él trata de contestarlas en su poética, ¿no? Entonces, nos parece que estamos ante un poeta eh, muy importante en la poesía peruana y que ha marcado, creo yo, un derrotero también en su forma de escribir, ¿no? Un cambio drástico que se ha visto pues desde que obtuvo el premio Copé con su obra, eh, no se me va el nombre de su libro, y que Los bueno, rostros ebrios de la noche. Rostros Ebrios, exacto, y que a partir de esta obra, él comenta que descubre una nueva manera, un nuevo discurso, y hace suyo ese discurso con una serie de libros que después él publicó y que, bueno, son su sello, ese estilo, ¿no? Ese estilo por ratos sórdido, callejero, coloquial, pero sin perder la crítica y también el lirismo, ¿no? Por ello, me parece que Juan Cristóbal no es propiamente un poeta coloquial o callejero a la usanza de hora cero, porque no tiene esos registros poco prosaicos, sino que él se induce a escribir de esa manera, pero mantiene siempre un lenguaje muy, muy lírico, muy rico en las formas, ¿no? Es un poeta también inusual, ¿no? Creo que es difícil encontrar un escritor que pueda escribir como Juan Cristóbal, ¿no? Es muy original en ese sentido. Mira, yo coincido plenamente con tu comentario, pero de lo que estoy seguro es que esta tendencia, digamos, que nosotros estamos asumiendo esta noche, que la tenemos hace mucho tiempo, porque también lo conocemos hace mucho tiempo al autor, ¿no es cierto? Eh, no sería compartida por buena parte de quienes de alguna forma tienen pues una cercanía con el establishment literario, ¿no? La política y su propio comportamiento en décadas pasadas quizás le haya dado esta condición, pese a los premios que tú mismo mencionas, que inclusive antes él había ganado el Premio Nacional de Poesía en los años 70. Entonces, pese a ello, se ha dado esta condición. Ahora tú dices, claro, él tiene una cercanía con las izquierdas radicales. Claro, pero él es abiertamente un comunista, ¿no? Porque la onda misma de Juan Cristóbal, que es muy descarado por ese lado, dice, es un comunista. Ahora, lo curioso es que aún en este momento de tanto escepticismo y de esas connotaciones prácticamente trágicas que tú señalas respecto del devenir de su existencia, del devenir del mundo, de la sociedad contemporánea, el hombre sigue apostando por el socialismo. Y ahora, la idea es que si vamos a hablar de poesía, solamente deberíamos hablar de repente de las virtudes estéticas de esa obra, pero creo que eso es indebido en autores que son trascendentales, y peor aún, en el caso de Juan Cristóbal, todavía eso es más difícil de discriminar, puesto que tienen una conexión perenne. Por más lírico que sea, siempre hay un permanente cuestionamiento, no solo de la realidad del individuo, sino del orden social, ¿no?
Eso me parece complejo y me parece digno de análisis también, porque habías mencionado hora cero y prácticamente en hora cero yo no he hallado, mira tú, esa sensación, o sea, respecto de lo que planteaban en sus proyectos iniciales, ¿no? O mejor dicho, en los manifiestos. Entonces, por ese lado, me parece, puedo aventurar un comentario de que Juan Cristóbal sería uno de los más legítimos individuos que han asumido ese tipo de proyecto poético, sin tener naturalmente nada que ver con Hora Cero de ninguna forma, ¿no? Porque Juan Cristóbal es anterior a ellos, o como el caso de Pablo Guevara, que también hizo exploraciones en este sentido sin tener nada que ver con Hora Cero, ¿no? ¿Tú qué piensas de ello, James? Tu audio, reconéctalo, no te escuché. Sí, sí. Decía que Juan Cristóbal lo que hace como buen poeta que es apropiarse de lo que le va a servir para escribir, ¿no? Su propia poética. Entonces, por eso es que no se inserta en el derrotero que quiso marcar hora cero con el lenguaje prosaico, callejero, entre comillas, tal cual como habla el peruano de a pie, ¿no? Sino que Juan Cristóbal solo recupera ciertos recursos de ese lenguaje, pero él mantiene su lenguaje, digamos, culto para realizar su obra, ¿no? Y también lo positivo de Juan es que si bien él profesa esta, esta cercanía con las izquierdas radicales, con el comunismo, con la revolución cubana, todo ese rollo, pero si tú revisas su obra, pues es difícil encontrar poesía panfletaria o poesía eh, de ese tipo, de esas características, ¿no? Lo que sí él mantiene es, y hasta ahora lo mantiene, es su, ese hambre o esa sed de justicia, de sentir que puede él hacer algo, que puede solucionar algo a través de la palabra, ¿no? Esa fe ciega en la palabra, en la poesía, eh, que, que ha mostrado en libros como Kafka, y en toda esa producción que va del 2000 para adelante, en donde ha hecho textos muy, pero muy crudos, criticando al sistema capitalista, criticando los excesos de este mundo globalizado, y lo hace, yo considero, sin dejar ese espacio para la poesía. O sea, no, digamos que la poesía de Juan Cristóbal no atosiga en ese sentido, ¿no? En cuanto a que tú no estás leyendo a un político, no estás leyendo a un poeta consciente de su tiempo, de lo que ha ocurrido y que muestra también su desencanto sobre lo que él en un momento pues creyó, ¿no? El tema del socialismo. Y este libro que él va a publicar es una muestra de ello, una muestra de su evolución, de la evolución de su pensamiento en cuanto a cómo se va decepcionando él de todo lo que ha visto y hasta un cierto desengaño, pero siempre él, creo yo, mantiene pues esa esperanza, ¿no? No es una poesía pesimista, pese a que sus temas pues pueden ser eh, eh, hablar sobre las cosas más difíciles del ser humano, de la miseria del ser humano, sino que mantiene, pese a ese desencanto y esa decepción, tiene una fugacidad de esperanza en toda su obra, ¿no?
Mira bien lo que estás comentando. Yo pienso que sí hay una contradicción, porque puede parecer, mira, particularmente yo soy contrario totalmente al comunismo, pero en el caso de Juan Cristóbal veo eso de un modo casi seccional, porque yo, mira, me pongo a pensar, digo, esta poesía, tanto cuando es lírico, ¿no? Como cuando es crudo y es hasta obsceno, es callejero, es duro, ¿no? Muy duro por ratos. Digo, esta poesía de ninguna manera la puede escribir un liberal, ni un anarquista. A veces parece que hay rasgos medio anarquistas. Indudablemente que no es una poesía directamente militante, pero se ve la circunstancia excepcional del autor, porque además no podríamos dejar de observar que conforme él va publicando, y esto es la cosa más rara, porque ese hombre no deja de publicar, o sea, que conforme va publicando poesía, al mismo tiempo va publicando libros de ensayos, pero permanentemente. Este último libro es una especie de conjunción de estos escenarios poéticos y ensayísticos que él practica toda la vida. Y no solo eso, sino que para el conocimiento del público, o sea, él ha hecho también indagaciones históricas no exentas de contradicción, ¿no? Que se pueden criticar indudablemente, pero que han sido también férreas y muy agudas, cáusticas. Las que hace, por ejemplo, sobre el partido aprista, ¿no? Disciplina, compañeros. La contradicción que hace, claro, sin ningún tipo de difusión mediática de lo que fue el informe de Mario Vargas Llosa sobre Churajay, que él responde, él siempre fue contrario a lo que sostuvo Vargas Llosa en ese documento, ¿no? Sobre esa matanza, la expone también él en un documento de investigación periodístico, histórico, ¿no? Entonces es curiosa la aventura creativa y editorial de este autor cuando prácticamente no le hemos tenido mayores referencias, por lo menos creo tú y yo, hasta el momento que lo hemos conocido en la edición de esa compilación de poesía que había sacado Peisa, ¿no? Esa de tapas moradas, ¿te acuerdas? Entonces prácticamente fuera de ello no tenía mayor difusión que estos libros que saca casi clandestinamente. Digo casi clandestinamente porque se ha aventurado a hacer, como te decía ya hace un rato, contradicciones contra autores como Vargas Llosa. Claro que antes de que sea el premio Nobel, no ha tenido mayor logro, digamos, entre el público o ciertos públicos. Eso me llama mucho la atención, James. Bueno, Juan es un escritor incómodo, ¿no? Y debe haber sido muy incómodo en su época de juventud y de adultez, justamente por eso, ¿no? Por ese compromiso que él siempre ha ejercido, por lo que él cree, y por tener el descaro, porque, bueno, hoy en día pues hay que ser descarado para criticar el establishment, el tema, para criticar lo que está socialmente aceptado. Y, y bueno, y él lo hace, ¿no? Y por eso es un escritor incómodo para el, los referentes del- de la crítica. Y debe haber sido por eso pues que ha estado también relegado por esta crítica que ha oficiado de oficial, ¿no? Valga la redundancia, y que lo ha marginado de algunas, tal vez de algunos homenajes, certámenes, tal vez en su honor, ¿no? Que, como a otros escritores que también pues los han marginado, ¿no? También de escritores de izquierda, y, pero felizmente para sus lectores pues ese compromiso, esas situaciones no lo han amilanado, ¿no? Y ha escrito con convicción, con fe,
sobre lo que él considera es lo correcto, pese a que, bueno, algunos de sus ensayos eh, pueden ser discutidos, pero, pero finalmente creo que el ejercicio de un intelectual es ese, es apostar, arriesgarse, ir a la cancha y, bueno, dar tu opinión, a fin de que también ésta sea confrontada, aún con las consecuencias, entre comillas, negativas de que te puedan marginar de los circuitos literarios. Y bueno, creo que tampoco a él eso le ha importado mucho, porque ha mantenido esa percepción toda su vida y está Juan, ¿no? Creo que mantiene su integridad como ser humano y creo que eso es muy valioso también. No, a él no le importaba absolutamente nada, ¿no? Yo quería señalarlo porque era una curiosidad. Yo estaba pensando en ello antes del programa, porque digo, o sea, la intelectualidad en general y la masa de individuos que ejercen la crítica en el país, o sea, todos son de izquierda. No tenemos a un gran, bueno, puede ser que ahora haya otras voces, un conservador o un liberal que tenga un espacio hegemónico, ¿no? Para dictar ahí su criterio y que sea atendido por la gente, ¿no? Independientemente de que la gente cada vez lea menos, que es un cliché, aunque también es una realidad total, se da esta situación. Entonces, digo, ¿qué tipo de izquierda representa este hombre o de qué manera ha hecho ver su izquierda ante la gente como para que haya podido desentonar tan ostentosamente con los críticos progres o caviares, o como sea que se les quiera decir, pero que son quienes de alguna manera tienen pues este cálculo y dominio de la escena cultural limeña sobre todo, ¿no? A veces me da la sensación de que a Juan Cristóbal lo valora mucho más en algunas regiones, ¿no? Fuera de Lima. Esa es una percepción que tendríamos que acreditar, por supuesto, con alguna otra investigación posterior a esta conversación. Mira, sin embargo, yo pienso que estos méritos que tuvo Juan Cristóbal, particularmente con ese libro del Rosario de los Inocentes, ¿no? Y que atraviesa los rostros severos hasta que llega a su memorial de la desesperanza, y otra parte, no recuerdo exactamente, pero era esa trilogía, ¿no? En la que estaba Kafka, que tú has mencionado, que me parece ya que era el punto culminante de su poética. Luego, como le sucede a los escritores, ya sean malos, mediocres o grandes, entonces empezaba ya a consumirse una repetición de sí mismo. Y creo yo que esa repetición estaba porque ya no tenía la fuerza para cometer una obra ensayística independiente y una obra poética también independiente, que ya había agotado sus recursos, lo cual es dable pues en cualquier ser humano y en cualquier creador, ¿no? Tenemos todos una serie de limitaciones que a veces no se pueden transgredir. Entonces, lo curioso es que en los últimos años, por lo menos los últimos 10 años, y esto es, ojo que estamos hablando de un autor ya de 70 años, ¿no? Estaba en esta pugna entre escribir poesía y escribir ensayos. Y prácticamente de un modo más medio milagroso o mágico, ¿no? O demoníaco también puede ser el caso, ha hecho esa suma, ¿no? Casi imposible, que le tenía dividido los esfuerzos para proyectar una obra al mismo tiempo ensayística y poética. Entonces, mira, yo creo que Agoniza la Palabra, que es este último libro que ha publicado, que lo hemos leído en estos días y que seguramente se estará difundiendo, ¿no? En las redes y en todos los medios en el curso de los días siguientes, ha logrado dar esa conjunción de esta tensión que se daba en la obra de Juan Cristóbal. Tú que has revisado el libro también en estos días, como habíamos convenido, ¿qué idea tienes al respecto? Bueno, es un artista con una trayectoria amplia, como en este caso Juan Cristóbal, tenemos que
que centrarnos, bueno, en sus libros, digamos, esenciales y su producción que, como dije al inicio, ha mantenido esta regularidad también. Y, pero eso desde el lado de de lo literario, ¿no? Pero no debemos olvidarnos también del ser humano. ¿Cómo no? Bueno, no nos olvidemos del ser humano, James. Adelante. Uno se ha quedado pasmado, interlocutor. Veamos que retome la transmisión para seguir exponiendo algunas ideas sobre este fondo de Juan Cristóbal. Bueno, parece que se desconectó completamente. Entonces, para mí se hacía relevante esta conjunción de apetitos, de tendencias, porque es un logro, ¿no? Es un logro verdaderamente espiritual, ¿no? Es una muestra ostensible de carácter y francamente hay una gran satisfacción que se haya llevado a la luz, que se haya llevado a la imprenta este volumen, que congrega dos libros anteriores, pero ya se le ha dado pues, una dimensión totalizante, ¿no? No solamente por la suma de los dos libros que estoy mencionando, sino por esta voluntad de representar enteramente a la realidad en los contornos y los contenidos de este texto. Esa es una posibilidad y que ahora es una realidad muy interesante, muy importante y tal. Vamos a ver, vamos a comunicarnos con Quiroz a ver si retoman la transmisión para proseguir con esa conversación y que nos lleva, y quisiera ya que contar con la participación de Quiroz para poder intercambiar opinión acerca áreas más fundamentales, ¿no? Respecto de la propia creatividad de Juan Cristóbal, porque yo pienso que lo primero que debe responder uno cuando enfrenta la obra de un autor, de un poeta, es precisamente qué es la poesía para ese autor. Partiendo, por supuesto, también de la concepción que de poesía pueda tener el crítico o el lector. Entonces, esto es particularmente relevante porque la poesía para Juan Cristóbal está a caballo y de ahí la complejidad y una de las virtudes que hacen atractiva sobre está a caballo entre la goza lírica y ensoñada, ¿no? Por un rato, y la aseveración, mejor dicho, y la comprobación de esta realidad concatenada que estoy describiendo, ¿no? Del sueño, con los aspectos más bajos y más oscuros, inhumanos de la propia humanidad. Entonces, que se puedan describir estos extremos no necesariamente garantiza que un autor es verdaderamente genial, pero si ya uno escribe bien y tiene un bagaje, digamos, aceptable, ponderable, estimable, de oficio literario, esta ambición, que es ya omnicomprensiva, dota a la obra de cualquier autor de una ventaja sobre la de otros autores que limitan el escenario de exploración y de visión, ¿no? De investigación de la realidad. Entonces, estas indagaciones que ha realizado Juan Cristóbal en el curso de prácticamente 60 años son tremendas, ¿no? Quirós había comentado en algo que yo coincido plenamente, que Juan Cristóbal es uno de nuestros autores fundamentales. Pero ¿por qué es un autor fundamental? Y habría que determinar también cuáles son nuestras tradiciones poéticas, ¿no? Entonces, el camino de Juan Cristóbal es más o menos solitario. Es más o menos solitario y tampoco sé que tenga continuadores en esa línea de indagación de la realidad. Sin embargo, esto que le da, desde luego, una condición de insular, eh, ha dado de alguna manera también pie
a esta suerte de exclusión que se ha dado del autor dentro de los medios literarios habituales, ¿no? Entonces, es incómodo por su posición política, ¿no? Es incómodo por lo singular de su apuesta poética, es incómodo, como suele resultar incómodo, un poeta entre gente común, ¿no? Entre gente que no tiene nada que ver con la poesía. Uno aparece un poeta y dice, ¿y este hombre qué pasa con él? Generalmente no la va a llevar todas consigo. Entonces se puede decir que Juan Cristóbal es una especie de poeta entre los poetas, ¿no? Porque causa extrañeza en medios que no están preparados para poder confrontar lo singular de su visión. Pero, del mismo modo, puede congregar y concitar, francamente, mucha simpatía, como fue el caso conmigo, ¿no? Y habría que mencionar, porque también uno de los temas creo que son fundamentales en la obra de Juan Cristóbal es la amistad. Fue famosísima la amistad que tuvo con Jorge Teler, que es otro gran poeta, que también es insular, raro, en este caso es nacionalidad chilena, pero verdaderamente un monstruo, es una leyenda, Jorge Teler, y Jorge Teler es uno de los más grandes amigos de Juan Cristóbal. Del mismo modo, Juan Ojeda, que es un poeta extraordinariamente profundo y muy oscuro, que se requiere tener verdaderamente una condición muy fuerte para adentrarse en su poesía, verdaderamente infernal por ratos, muy agobiante, creo yo, que no está recomendada para espíritus débiles, y también fueron sus grandes amigos. De hecho, creo yo, uno de los grandes poemas de Juan Cristóbal se lo dedicó a Juan Ojeda, y creo yo que a mí no me gusta mucho leer poesía, pero esta noche amerita leer los poemas de Juan Cristóbal por innumerables razones. La primordial, que no puede estar él presente ahora mismo para conversar y escuchar de su propia voz todas estas cosas. Pero yo digo, no puede ser casualidad que haya tenido este vínculo amical con estos dos grandes autores. Porque claro, cada quien es libre y se hace amigo de la gente que es como uno, en teoría. No, porque hay muchos arribistas, wannabe, etcétera, aduladores. Eso es lo natural en cualquier escena cultural, en una escena poética. Pero esto es muy, muy relevante. Contelier ha escrito libros a la limón, ¿no? Como La Isla del Tesoro. Fantasean que son piratas, y verdaderamente yo, que lo he tratado, tuve en un primer momento la impresión de estar con un pirata, ¿no? Pese a sus suaves maneras, que ese es otro elemento de contradicción y que le dan una riqueza especial al personaje, ¿no? Porque pasa como pasaba con González Prada, que uno lee sus ensayos y uno se imagina pues, que era un hombre no tonitronante y tremendo. Bueno, y fama que no tenía ninguna voz para él mismo poder leer con toda la solvencia del caso sus propios ensayos, ¿no? El discurso del Politeama lo lee un muchacho que habían elegido para que pudiese enunciar, ¿no? Ese tremendo enunciado, ese discurso, ante la gente que llegaba al teatro. Y ahí hay otro elemento de contradicción que también existe en González Prada y que se podría atraer hacia la figura de Juan Cristóbal en este momento, que es que la poesía de González Prada de ninguna forma hace anticipar a lo que luego fue el ensayista. En el caso de Cristóbal es más complicado porque hay una línea de su poesía que sí no tiene nada que ver con sus ensayos, con sus críticas sociales. Hay otra que sí, más bien tiene que ver, pero en una situación igualmente desproporcionada porque ahonda y abunda en contenidos que sus ensayos no abordan. Y no los aborda porque, bueno, que sabe Dios y el diablo ya de qué forma él no ha llegado a abordarlos en sus ensayos, o mejor dicho, de una manera racional.
Y esto también, nuevamente, nos da, creo yo, otro elemento que incide en una valoración, ¿no?, muy especial de la obra de Juan Cristóbal, porque sigue manteniendo esta dicotomía y esta dinámica en la que la oposición y la suma de los contrarios concitan pues el surgimiento de una poética así de importante, porque concibe tanto el extremo positivo del lirismo y del ensueño y de la fantasía, con el extremo de la crudeza, ¿no?, del desgarramiento. A propósito, él tiene también una teoría acerca del desgarramiento en la poesía. Hizo una enumeración en su momento de escritos que pueden encontrar en Google acerca de los poetas del desgarramiento, ¿no? Y básicamente quien lo iniciaba era Juan Ojeda. Entonces, voy a leer este poema de Juan Cristóbal sobre Juan Ojeda, que verdaderamente van a poder advertir estas características que yo estoy señalando, ¿no?, de una manera discursiva, en la categoría de su propia voz poética, ¿no? Entonces, miren ustedes, él dice, por ejemplo, a Juan Ojeda: parecía un ser de otro tiempo, un amigo amaneciendo, recogiendo bugambillas en el sol fascinante del verano. Lo quería como se quiere a las estrellas cuando nos descubren el silencio de las calles y los frutos en el río. No le gustaba reconocer el resplandor primero de los bosques, ni el último crepúsculo zarandeando la mirada de su abuelo. Cuando lo escuchaba hablar de las voces desesperadas del camino, o del alma bendita de la pena, o de abrir todas las puertas para que todos pasen como el viento, sabía que se iba a perder por los lugares más inhóspitos del mundo y será alguien, una sombra en la conspiración o en la clandestinidad de los encuentros. Amaba las lechuzas y las puertas humildes en el alba, y decir, como divisando la esperanza en otro sitio: yo no creo en los dioses o milagros, pero los ángeles creen en la sacralidad de mis palabras, por eso escupo en la tumba de mi padre. Y mientras soñaba con duendes y caballos, inventando la confusión de los destinos, recordaba tierras milagrosas y remotas, donde las margaritas sangraban en la eternidad de las ventanas, como esa noche cuando, ebrio y lleno de antiguos remordimientos, se dejó caer con toda su locura un abismo, donde ardían mentiras y fracasos de la calle. Nuestra amistad jamás se diluyó, a pesar que los geranios se desprendían del techo y su casa, pues siempre me ayudó a reconocer, incluso en su mesura, los cantos de sirenas, las huellas de los canarios en el parque y a los que tiraban piedras a los árboles que daban frutos en verano. Mi corazón mudo y lleno de pesares siente que su ausencia se asemeja a un extraño temporal buceando en la inquietud de un desesperado, al que le encantaba repetir cuando se despedía de su sombra movida por el ensimismamiento de los fuegos: mi única realidad es el silencio y la muerte. Desde ese instante hasta la hora en que al crepúsculo no avanza, no llego a comprender que alguien que duerme en el corazón secreto de los bosques y sabe que no hay peor pecado que contemplar de lejos la belleza, desea decirle adiós a las ardillas o a las lilas cuando arden en las manos. Y aunque me complace la serenidad y ver las mañanas desperezarse entre la llovizna cansada de las luces, siento atrozmente en mi inútil y pobre corazón sus pasos y desdichas, el pasearse como un fantasma por las mejillas lamentables y recelosas de mi rostro. Maravilloso. Francamente, es un poema de los más maravillosos que tenemos por el último medio siglo tranquilamente en nuestro país. Y creo que da una imagen cabal de lo que hemos estado comentando, repitiendo, puesto que hacen coexistir
el sueño y la pesadilla, ¿no? La luz y las tinieblas en una sola proyección, en una sola propuesta. Entonces, eso me parece trascendental e importante, siendo que Juan Cristóbal no puede él mismo leer la presentación de su libro. Me voy a tomar la libertad para concluir este programa, habida cuenta también de esta suerte de huida o de ese encuentro de Quirós ahora mismo, ¿no? Entonces, prácticamente en representación de Juan Cristóbal voy a leer la presentación que él había preparado para la puesta en público, la puesta en escena de esta obra reciente y contundente que se titula Agoniza la palabra. Vamos a ver. Estas palabras son el testimonio de las intensas pulsaciones que me dejó este desafío literario. Dicho enfrentamiento tan insondable como milagroso se me presentó como la búsqueda constante de una revelación, un hecho, un instante, un recuerdo, una experiencia, una situación determinada. Y esa exploración se produjo a través de un prisma agónicamente unamoniano, en medio de un océano insano y irracional, falso y desorientado, que conlleva las contradictorias complejidades que traen aparejadas hoy en día los problemas y búsqueda de la verdad de nuestra existencia a pesar del laberinto vacío de sus enajenantes frustraciones. Con estas precarias intuiciones, tan frágiles como perturbadoras, me enfrenté como un damnificado a la historia que este libro me planteaba. Agoniza la palabra, trata de visibilizar y develar las angustias y crueldades con las que un sistema ha podido devastar no solo la realidad y la conciencia del humano, sino también sus condolientes y manifiestas estructuras espirituales. Pero no observa y describe dicha situación desde una atalaya escéptica o indiferente, ni desde una prisión inescrutable, sino desde una región casi desmoronada por el absurdo de la violencia desatada, porque Agoniza la palabra denuncia al sistema, poniendo al descubierto el salvajismo y la crueldad de su experiencia, prácticamente colapsada entre sus despojos cotidianos. Sin embargo, a pesar de estas sombrías afirmaciones tan maltratadas y destrozadas por los años, esa conciencia desorientadora y agresiva no ha podido eliminar la conciencia del denunciante. Y este aniquilamiento en nuestra realidad, testimoniada de lo constitutivo de su naturaleza y no de sus ojos, significa también que está escrita desde sus hundimientos y no desde sus ruinas, desde el envejecimiento de sus días y no desde la ausencia de las playas, desde el desaliento obsesivo de sus vacíos y no desde la multiplicidad acosadora de sus rutas. En suma, desde la brutalidad de sus suplicios y no desde las pesadillas bastardeadas o inclementes de su tiempo. Tampoco está escrita desde el miedo ni desde la sobreidentificación de sus agravios, pero sí desde la necesidad imperiosa de querer descubrir qué maquinarias sociales y psicológicas pervierten el corazón de una humanidad engangrenada por un conocimiento perpetuado destructivamente por mentiras y por odios para poder enfrentarlas. Porque hasta ahora lo que existe son indicios o señales de diversas oscuridades que nos someten a una creciente degradación de un impermeable y autocompasivo sufrimiento. Y escribir esto desde el mirador efímero que reconozco solo me lleva a pensar que estoy al borde de un abismo o en la crueldad más desdichada de un vacío. Y de esto es también culpable el ser de la sociedad en que vivimos, que hemos ayudado a construir con nuestros propios y desequilibrados engaños, pues todos somos culpables de esta catástrofe miserable, enajenadamente prostituida en que hemos convertido la pasibilidad de nuestro destino. Y aquí me asaltan algunas preguntas como pequeños juicios infinitos que también me asaltaron cuando escribí este libro, y los cito de forma desordenada porque así se me presentaron.
¿Quién controla nuestras vidas? ¿Quién nuestros sueños? ¿Por qué mi conciencia se me revela de la forma en que lo hace, tan llena de agrietadas pesadillas, de marasmos fragmentados, tan repleta de sometimientos y gusanos, de periodos indefinidos e indolentes? ¿Qué caminos estoy pisando? ¿Cuáles territorios recorriendo? ¿En qué ríos, valles, atajos o quebradas me encuentro? Y en esos lugares tan destructivos y fracturados, ¿soy yo o es mi yo el observante o los dos los desposeídos y escribientes? No estaremos ya en un mundo dominado por las garras de la locura y sus miles de fuerzas desatadas. ¿Y por qué aún no enloquecemos o ya lo estamos y no reparamos en sus signos y señales? ¿Podremos controlar y de qué manera estas caóticas tempestades, esas demoníacas depresiones, estos lúgubres insomnios y aterradoras ansiedades? ¿Tenemos fuerza para ello? ¿Por qué me parece estar, cuando despierto, en un macabro despeñadero que no tiene inicio, ni final, ni paradero, ni vigilias en su designio? Y mi memoria anclada en la metafísica de sus vacíos, ¿por qué se me revela tan desconcertadamente desgraciada? Y cuando me hacía esas preguntas me volvía a preguntar: ¿estaré naufragando sin retorno en mi inconsciente o alejándome para siempre de mi conciencia y hacia dónde? Hoy, a mis 80 años, con todos mis traumas, ansiedades y complejos infantiles y seniles, tenía otra opción o perspectiva. Cuando inicié esta escritura, sentí que no tenía ninguna proyección en medio de esos intermitentes remordimientos obcecados, que solo debía escribir y entregarme a ello para sanar y rescatar lo más sagrado y edificante de mis sueños, si aún algo me quedaba. Fue cuando las imágenes comenzaron a brotarme, a pesar de ser tan aparentemente oscuras y terribles, y sentí que eran así por las temperaturas que me inundaban, por la vida que se me entregaba. Entonces me pareció que podía conversar con ellas, que podían salvarme del enloquecimiento existencial en que me encontraba, que podían llevarme y descubrirme todos los bosques y aires sagrados y salvadores de la infancia, único terreno inerme a la ferocidad de la miseria. Entonces me dejé arrastrar por esas emociones, a pesar de los riesgos que enfrentaba, y cuando terminé de escribir, sentí que vivía en sus imágenes redentoras y que esas imágenes vivían nuevamente en mí a pesar de la decrepitud de mis instancias. Lo que trato de decir es que hablo desde la historia de una sociedad proteica llena de almas condenadas, incluida la mía, de insufribles y miserables sufrimientos, para crear en medio de este horror convencimientos y entregas y no consagrarnos a la certeza del encierro. Y en esa lucha, para no hundirnos en la demencialidad de sus misterios, trato de escalar y profundizar en la diversidad de los peligros, para seguir comprendiendo todo aquello que trata de esconderse en el peor de los infiernos, en aquel del cual nos hablaba Dante cuando describiéndolo decía: es la sangre mezclada con el llanto, recogida por gusanos asquerosos. Y es de ese estado de sensaciones, lleno de culpas e indolencias, desbarrancamientos y exclusiones, desde esa sociedad que se comporta de una manera desalmada, monstruosamente desgarradora, haciéndonos víctimas irreparables de su desprecio, es que debemos escrutarnos para sacarnos todas las iras y conjuros que hemos absorbido y sobrevivir, a pesar de sus calumnias y repulsas, a todos los efectos descarnados, desacralizando nuestra existencia y poder renacer desde la ceniza de la injuria a todas las respuestas que nos demos para poder mezclarnos serenamente con los fuegos. Porque, como decía Hölderlin, el gran poeta alemán, donde abunda el peligro, crece lo que salva. Descomunal y terriblemente humano lo que expone Juan Cristóbal en esta declaración o esta exposición de motivo de su último libro, Agoniza la Palabra, que he tenido la suerte de poder compartir con ustedes esta noche.
si de algo sirve para dar una idea, que es algo que no se suele decir, que lo dijo Quirós, que yo lo comparto también plenamente, pero es el posicionamiento de Juan Cristóbal como uno de los 5 poetas fundamentales del último medio siglo, inclusive se podría decir del tiempo que ha sobrevenido luego de la gran muestra vanguardista de los años 30, ¿no? Y pasando por sobre la generación de 50 tranquilamente. Entonces, claro, esto no solamente se puede limitar o reducir a una cuestión de un mero gusto. O sea, hay elementos teóricos que han sido también desarrollados en las propias propuestas de Juan Cristóbal y que cualquier investigador literario puede acreditar y puede llegar a constatar revisando la obra de este individuo, que es algo que lo hacen muy pocos y no nos dejarán mentir. Si de alguna manera contribuye una anécdota con la que quiero cerrar el programa a dar una noción de la importancia de Juan Cristóbal, yo puedo decir que en el momento que tuve un libro terminado y viajé a Lima a conversar con los que yo creía que eran los poetas más importantes en aquel momento, 2 de ellos ahora están fallecidos, ¿no? Los voy a mencionar, digamos, dentro de todo el respeto que se puede tener por un finado, ¿no? Pero bueno, el asunto es que en el momento que llego a Lima con mi primer libro terminado, dije, quiero que lo lean tales personas, ¿no? Me parece que son autores que respeto, me parece que son trascendentales, cada uno de una diferente perspectiva, ¿no? Y que por supuesto luego he ido variando en esa, digamos, en esa evaluación de estos autores, pero yo los tenía en un sitial referencial, ¿no? Y superior al de otros autores, sobre todo entre sus contemporáneos. El primero era, sin ningún orden de graduación, ¿no? Pero era Rodolfo Nostroza, Enrique Verástegui y Juan Cristóbal. Y creo que si yo menciono a los dos que acabo de mencionar en primer término, prácticamente medio mundo va a estar de acuerdo. Entonces, cuando se da la inclusión de Juan Cristóbal, creo que medio mundo también se pondría a reflexionar y decir, ¿qué pasa acá y qué pasa con este hombre? Imagínense cómo es ser un escritor en este país. Verdaderamente es duro, pero los que saben leer, los que sabemos leer, podemos tener una suerte de determinación mayor y verdaderamente con el grado de valentía suficiente se pueden hacer estos comentarios. Esto que lo he escrito en alguna parte o lo he comentado también en otro video, es que con Nostroza no hubo ninguna onda porque, bueno, él estaba también en su plan habitual, a mí no me gustaba mucho esa situación, no por puritanismo, sino porque entre la situación de ir por el consumo de sustancias psicotrópicas, la marihuana no me gustaba para nada. Y tampoco la gente que andaba siempre en esa nota, ¿no? Entonces, los hippies y hipones no tenían mucho que ver. Bueno, y Nostroza y su poética, que era de alguna manera deslumbrante por su erudición y por ciertas fricciones sonoras, en lo personal pues era buena onda, pero lo encontré casualmente aquella vez en ese plan y no tenía nada que ver. Cuando fui a buscar a Enrique Verástegui, como contraparte también de algunas historias que existen en la red, allí, lamentablemente, que ya no había una concatenación entre lo que proponía Verástegui, tanto en su teoría como en la proyección teórica de sus volúmenes de poesía, con el estado en que estaba, ¿no? Sabemos que tuvo muchos problemas, ya no los vamos a repetir estos últimos años, pero no había ahí una conjunción del hombre que estaba en los textos y la figura real. Entonces, indudablemente tampoco no tenía nada que ver. Entonces, cuando llegué a lo de Juan Cristóbal, que fue un mismo día, pues ya llegué tarde a lo de Juan Cristóbal, llegué como a las 7, 6 de la noche. Entonces tuvimos una química inmediata, ¿no? Y, como lo ha relatado él mismo en otra oportunidad,
nos dimos una gran celebración amical y báquica hasta el día siguiente. Entonces, a partir de ahí, se puede acreditar la dimensión humana de este señor, como también se ha acreditado con lo que yo acabo de leer, tanto con el poema como con la introducción. Pienso yo que esos tres autores no solamente es el más humano, sino que indudablemente es el más callejero y es el más cercano a identificar con su propia obra. Porque si uno ve su obra y conoce, lo ve directamente. Entonces eso es prácticamente una maravilla dentro del escenario de la literatura peruana en particular. Así que ese ha sido el homenaje que hemos querido realizar y que estamos terminando ahora mismo respecto de Juan Cristóbal, y celebramos la publicación de este último libro, Agoniza la Palabra, y por supuesto recomendamos para todos los estudiosos y amantes de la poesía que lleguen a las propuestas poéticas de este autor, y a quienes están en una circunstancia de contradicción respecto de los discursos establecidos tanto por el capitalismo como por la misma izquierda progresista, aun cuando podemos discrepar completamente de todo tipo de ideas políticas en torno a Juan Cristóbal y del mismo Juan Cristóbal, considero que sí son importantes porque coadyuvan a hacer más sólido el debate, a hacerlo más amplio y a hacerlo más incómodo. Eso significa pensar de verdad, y en ese sentido Juan Cristóbal no solamente es recomendable como un poeta, sino también como un pensador muy singular. Así que sin más, nos despedimos por esta noche. Ya nos reunimos este próximo viernes con más Libertad Bajo Palabra.